Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto hoy con ustedes el tema del crecimiento cristiano. Para este tema es muy importante contar siempre con nuestra Biblia, porque ella nos ayuda para el crecimiento, para el estudio, pues es la palabra revelada para nosotros. Pero también es importante un cuadernito, un lapicero, algo que nos permita ir escribiendo también aquellas ideas fundamentales del tema, pues para este tema sí necesitamos un poco más de tiempo, de sentarnos, de escuchar, reflexionar, escribir, y seguramente si así lo hacemos, nosotros vamos a crecer mucho en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Pues no olvidemos, cristiano formado vive resucitado. Paz y bien. Job, el justo que sufre. Como escuchábamos en el audio anterior, los capítulos del 1 al 2 son la situación de la vida justa, buena y piadosa de Job. Luego pierde todo. Aquí todo versa sobre una apuesta de Dios y Satán, que significa la gran apuesta de hablar con Dios, de hablar sobre Dios. En círculos de estudio se puede llamar cómo hacer teología. Y nos preguntamos, según este relato, ¿podemos los humanos creer en Dios sin interés en una recompensa y ningún castigo? ¿Podemos desde la vivencia de un sufrimiento injusto creer en Dios y hablar de Él gratuitamente? El autor de Job nos afirma, a través del personaje, que sí se puede vivir una religión desinteresada de manera gratuita. En los capítulos del 3 hasta el 42, versículo 1 al 6, es un género poético. Se desarrolla en todos estos capítulos el largo diálogo de Job con sus tres amigos, que no estaban cuando él sufría. ¿Qué significa esto? Son los que afirman la forma de relacionarse con Dios en una religión del castigo y la recompensa. En estos capítulos se desarrolla la realidad del ser humano que cree y que sufre y cree, pero que se resiste a creer que Dios es así, que no puede actuar así, que no es proporcional mi sufrimiento con mis actuaciones equivocadas, que no puede ser que Dios permite el sufrimiento al inocente. Veamos cómo se desarrolla, aunque no podamos reflexionar los 40 capítulos, lectura que les invito a realizar, pues es apasionante este diálogo monólogo de Job. Ahora vienen tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, a consolar a Job después que se enteran de todas sus desgracias. Permanecen con él 7 días y 7 noches. Aquí inicia un largo debate poético entre los amigos y Job sobre lo acontecido, sobre qué ha pasado con su vida y con Dios. Los amigos conseguirán que Job maldiga la vida, y esto ya supone algo grave. Lo que Satán no ha logrado, los amigos lo consiguen. Dice Job en el capítulo 3, versículo 3, «Maldito el día en que nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido». Job aquí se queja ya de Dios. Vive el sufrimiento como abandono de Dios. Los amigos dialogan uno por uno con Job y acabarán diciendo la teología tradicional optimista de Israel. Si Dios te ha castigado, es por algún pecado que has cometido, no por hacerte sufrir. Por tanto, pide perdón y Dios te devolverá todo. Pecas, hay un castigo. Te arrepientes, pides perdón y viene lo perdido. Pero Job no está de acuerdo. Sabe que es pecador,
pero que por eso le haya sucedido todas las desgracias y males, no lo ve proporcional. No se puede decir que Dios es bueno con los justos si le ocurre tantas desgracias. Pero además, no solo es que el justo le suceda todo esto, sino que Dios castiga a inocentes. Esto parece más grave. Job no es culpable y los amigos buscan consolarlo y ayudarle con la teología de su tiempo. Job busca explorar la teología correcta. Dice Job en el capítulo 4, versículo 2. Si se intentara hablarte, ¿lo soportarías? Pero ¿quién puede contener sus palabras? La doctrina de los amigos es: el malo es castigado y el bueno es premiado por Dios. A ello Elifaz dirá: recuerda que inocente jamás ha perecido. ¿Dónde han sido los justos extirpados? Así lo he visto: los que labran maldad y siembran vejación, eso cosechan. El amigo le recuerda y le hace ver que los buenos, justos, llenos de salud, bienes y riqueza, se rodean, y los malos o injustos de enfermedad y pobreza. La pobreza y enfermedad que Job sufre son fruto de sus faltas. Los polos están claros, pero el autor del libro de Job cuestiona dicha doctrina como engañosa e inoperante. Job debe pues reconocer su culpa y pedir perdón. Yo, por mí, a Dios recurriré. Expondré a Dios mi causa. Situación con la cual no está de acuerdo, pues no encuentra materia de culpabilidad. Todo el relato será una presentación de cómo los dos amigos siguientes continuarán reiterando la misma doctrina y ante la negativa de Job se volverán discursos reiterativos y agresivos. Los tres amigos mantienen la doctrina tradicional retributiva. Dirá Gustavo Gutiérrez en su libro: ciertas tendencias dentro del mundo cristiano han dado nueva vida a lo largo de la historia a esta concepción ética que ve en la riqueza un premio de Dios al hombre honesto y trabajador, y en la pobreza un castigo al pecador y ocioso. Gustavo Gutiérrez, en su libro Hablar de Dios desde el sufrimiento, página 64. Job tiene la misma concepción que sus amigos, pero no tan arraigada, y se cuestiona sobre el asunto. Su dolorosa situación lo lleva a cuestionar a Dios. Job en el capítulo 6, versículos del 1 al 3 y del 8 al 10 nos dice: Job tomó la palabra y dijo: si pudiera pesarse mi aflicción, si mis males se pusieran en la balanza juntos, pesarían más que la arena de los mares. Por eso mis razones se desmandan. Ojalá se realizara lo que pido, que Dios cumpliera mi esperanza, que Él considerara en aplastarme, que soltara su mano y me cegara. Tendría siquiera este consuelo: exultaría de gozo en mis tormentos crueles, por no haber aludido los decretos del Santo. Job busca hablar, ser escuchado y que se le responda. Oh, si os callaras la boca, ¿sería eso vuestra sabiduría? Oíd mis descargos, os lo ruego, atended a la defensa de mis labios. Además, Job está consciente que es un ser humano y puede rayar o faltar, pues ante la mirada de Dios todos somos pecadores. Dice Job en el capítulo 14, versículo 3, y sobre un ser tal abres tú los ojos, le citas a juicio frente a ti. Mas, ¿quién podrá sacar lo puro de lo impuro? Ninguno. Pues Job no ve que su falta sea
merecedora de todo lo que está sufriendo? ¿Seguirán varias rondas de diálogo entre Job y sus amigos? Job se resiste y no cede en la concepción vigente de Dios, sino desde el sufrimiento. Se verán que no es rechazar a Dios, sino una manera de vivir en relación del ser humano con Dios desde la doctrina de la retribución. Los amigos seguirán aferrados a sus conceptos sin acercarse a la vida de las personas y sus situaciones. Los amigos más bien se enojan. En el capítulo 18, versículos del 1 al 3, Bildad de Suaj tomó la palabra y dijo: ¿Cuándo pondréis freno a las palabras? Reflexionad y después hablaremos. ¿Por qué hemos de ser tenidos como bestias y a vuestros ojos somos impuros? Llegará el momento en que Job se cansa de la argumentación de sus amigos. Dice en el capítulo 16: He oído muchas cosas como esas. Consoladores funestos sois todos vosotros. No acabarán esas palabras de aire. Oh, ¿qué es lo que te pica para responder? También yo podría hablar como vosotros. Si estuvierais en mi lugar, contra vosotros ordenaría discursos. Maneado por vosotros mi cabeza, los confortaría con la boca y no dejaría de mover los labios. Mas si hablo, no sé de mi dolor. Y si callo, ¿acaso me perdona? Harto de esta manera de hablar de Dios, sin tener en cuenta la vida, el sufrimiento o problemas concretos de los hombres y sus grandes esperanzas, Job comprende que sus amigos no han vivido su sufrimiento, su dolor y abandono. Un hablar de Dios sin tener en cuenta el sufrimiento, la pobreza, la enfermedad y la injusticia no van a ninguna parte y se convierten en un hablar vacío. Job no va por este camino y no declara que Dios es injusto, pues no se puede justificar a Dios condenando al inocente. Los diálogos continúan y Job ve el sufrimiento, no es solo el suyo, empieza a ver la relación de los que sufren y Dios. De lo personal a una relación con el prójimo, se sigue preguntando por qué los malvados les va bien. Y en el capítulo 21 especialmente, dice en el versículo del 6 al 9, que yo mismo me horrorizo al recordarlo y mi carne es presa de un escalofrío. ¿Por qué siguen viviendo los malvados? Envejecen y aún crecen en poder. Su descendencia ante ellos se afianza, sus vástagos se afirman a su vista. En paz sus casas, nada temen, la vara de Dios no cae sobre ellos. Y continúa diciendo, acaban su vida en la ventura, en paz desciende al Sheol, y con todos a Dios decían, lejos de nosotros, no queremos conocer tus amigos. ¿Qué es Sadai para que le sirvamos? ¿Que podamos ganar con aplacarle? Y se dará un paso más, buscar la causa de las penas del pobre, enfermo y sin nada, la causa de los malvados, la miseria del pobre provocada por los malvados. Job la dice así, en el capítulo 24, versículos del 1 al 14. Porque Sadai no se reserva tiempos, y los que le conocen no contemplan sus días. Los malvados remueven los mojones, roban el rebaño y su pastor, se llevan el asno de los huérfanos, toman en prenda el buey y la viuda. Los mendigos tienen que retirarse del camino. A una se ocultan los pobres del país. Como onagros del desierto salen a su tarea, buscando presa desde el alba y a la tarde, pan para sus crías.
cosechan en el campo del inicuo, vendimian la viña del malvado, pasan la noche desnudos, sin vestido, sin cobertor contra el frío, calados por el turbión de las montañas, faltos de abrigo, se pegan a la roca. Al huérfano se le arranca del pecho, se toma en prenda al niño del pobre. Desnudos andan, sin vestido, hambrientos, llevan las gavillas, pasan el mediodía entre las paredes, pisan los lagares y no quitan la sed. Desde la ciudad gimen los que mueren, el herido de muerte pide auxilio, y Dios sigue sordo a la oración. Otros hay rebeldes a la luz, no reconocen sus caminos, ni frecuentan sus senderos. Aún no es día cuando el asesino se levanta para matar al pobre y al menesteroso. Por la noche merodea el ladrón. La pobreza y el sufrimiento no es por casualidad, por causas inexplicables o fruto del destino, menos todavía obra de Dios. Los causantes son los malvados. La causa viene de los opresores y de las injusticias. Hoy diríamos desde la grande sed de poder y de corrupción. Decía Monseñor Romero en su canto del Gloria, los dioses del poder y el dinero son los que no dejan que haya transfiguración. Podemos decir que estos aspectos no dejan que haya salvación y vida para los que sufren. Lo dice muy bien el libro del Eclesiastés, en el capítulo 34, versículos del 21 al 22. Pan de indigentes es la vida de los pobres. Quien se lo quita es un hombre sanguinario. Mata a su prójimo quien le arrebata su sustento. Vierte sangre quien quita el jornal al jornalero. ¿Y dónde está Dios en todas estas cosas? ¿Dónde está en América Latina? ¿Dónde está con los pobres e inocentes de hoy en Centroamérica? Los amigos de Job proponen un camino de conversión según la doctrina de la retribución. Job mantendrá sus principios y continuará en su búsqueda. Los amigos se retiran y viene el bello poema de la sabiduría en el capítulo 28. La grandeza de Dios y el conocimiento de los propósitos de éste para la humanidad. El camino de Job necesita de discernimiento y reflexión. Poseer la sabiduría de Dios es respetar a Dios. El ser humano sabe dónde encontrar muchas cosas de la vida, pero el camino de la sabiduría solamente Dios lo sabe. Pasamos a los capítulos 29 y 31, donde Job retoma su vida, va a reflexionar sobre sí mismo y su sufrimiento, y el sufrimiento del pobre e inocente, cómo ha sido su comportamiento con los pobres, que son los amados de Dios. En el capítulo 29, versículos del 1 al 3, Job continuó pronunciando su discurso y dijo: ¿Quién me hiciera volver a los meses de antaño, aquellos días en que Dios me guardaba, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y yo a su luz por las tinieblas caminaba? Pues yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía velador. La bendición del moribundo subía hacia mí, el corazón de la viuda yo alegraba. Me había puesto la justicia y ella me revestía, como manto y turbante mi derecho. Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies. Era el padre de los pobres, la causa del desconocido examinaba, quebraba los colmillos del inicuo, de entre sus dientes arrancaba su presa. Reflexiona Job sobre la justicia y el derecho, que son los aspectos centrales del pueblo de Israel, y los vuelve universales. Son para todos.
Ser fiel al Señor significa cuidar del pobre, de la viuda, del huérfano. Los pobres no son castigados por Dios, sino que son sus amigos. Él ha sido solidario con los pobres. En el capítulo 30, versículos del 24 al 25, nos dice: y sin embargo, he vuelto yo la mano contra el pobre cuando en su injusticia justicia reclamaba. ¿No he llorado por el que vivía en estrechez? ¿No se ha apiadado mi alma del mendigo? Job no ofrecía a Dios sacrificios engañosos y para sobornar su voluntad. Fue más bien atento a algo que le pedía su misma fe y su ética. Fue respetuoso de los pobres. En el capítulo 31, versículos 24 al 28 continúa: ¿he hecho del oro mi confianza o he dicho al oro fino, tú mi seguridad? ¿Me he complacido en la abundancia de mis bienes, en que mi mano había ganado mucho? ¿Acaso al ver el sol como brillaba y la luna que marchaba radiante, mi corazón en secreto se dejó seducir para enviarles un beso con la mano? También hubiera sido una falta criminal por haber negado al Dios de lo alto. Job no ha hecho de la riqueza su confianza, ni seguridad de la recompensa para el justo. Job no ha renegado, sino cuestionado lo vivido y acontecido en su vida. En el siguiente audio video abordaremos el encuentro de Job con un cuarto amigo, el gran encuentro con Dios y nuestras conclusiones para la vida y el crecimiento cristiano. Paz y bien.